Psicopatología del pensamiento. Pensamiento. Flujo de ideas, símbolos o asociaciones dirigidas hacia una meta, iniciados por un problema o tarea y conducentes a una conclusión adaptada a la realidad. Formamos conceptos, resolvemos problemas, tomamos decisiones y emitimos juicios. Trastornos del pensamiento. Clasificación tradicional. Trastornos del curso del pensamiento, flujo y forma, trastornos del contenido o patología de la ideación. Trastornos en el flujo, cantidad y velocidad de los pensamientos, taquipsiquia o aceleración del pensamiento. Pensamientos extremadamente rápidos. Tarda muy poco tiempo en responder las preguntas. Hay un aumento en la cantidad del habla espontánea, bradisiquia o inhibición del pensamiento. El desarrollo del pensamiento está retardado con un discurso lento, existiendo un aumento en el periodo de la latencia de la respuesta. Bloqueo del pensamiento. Interrupción súbita del curso del pensamiento antes de que haya sido completado, sin que exista ninguna razón que lo explique, de manera que el entrevistado se detiene en medio de una frase y no puede continuar con el tema, quedándose totalmente en blanco durante unos segundos. El discurso se puede reanudar con el mismo o diferente tema. Alteraciones o trastornos en la forma. Se evalúa la direccionalidad y la continuidad del pensamiento. Fuga de ideas. Trastorno que se relaciona con el grado máximo de taquicardia. Se manifiesta por un flujo de palabras a gran velocidad y casi continuo. Existe distraibilidad y cualquier nuevo estímulo externo provoca una nueva idea, saltándose de una a otra sin que concluya ninguna. Pensamiento circunstancial. Es el trastorno de las asociaciones en el cual el paciente muestra una falta de dirección en el discurso, incorporando detalles excesivos, innecesarios, banales y superficiales con múltiples incisos y paréntesis, y con evidentes dificultades para llegar a la idea final. Pensamiento tangencial. Hay una falta de relación entre la pregunta y la respuesta dada. El paciente se pierde en divagaciones, en idas y venidas, introduciendo pensamientos que parecen no estar relacionados con el tema. Perseveración. Consiste en la repetición de la misma contestación ante diferentes preguntas, siendo el paciente incapaz de cambiar su respuesta. Disgregación. En la disgregación existe una pérdida de la idea directriz como consecuencia de las rupturas de las asociaciones normales, fluyendo los pensamientos sin conexión lógica. El sujeto se desliza de un tema a otro, pudiendo o no pudiendo existir relación entre ellos. Incoherencia. La capacidad comunicativa es mínima y el lenguaje totalmente inteligible, tanto a nivel del discurso global como a nivel parcial de las frases constitutivas, lo que constituye elemento decisivo para el diagnóstico diferencial con la disgregación. Se observa principalmente en la esquizofrenia, la incoherencia considerado alteración formal más. Alogia es uno de los síntomas negativos característicos de la esquizofrenia, expresándose como un marcado empobrecimiento del pensamiento y la cognición. Los procesos del pensamiento parecen vacíos, lentos y rígidos. Las dos manifestaciones principales son el lenguaje vacío ni fluido, pobreza del lenguaje, y el lenguaje vacío fluido, pobreza del contenido del pensamiento. Alteraciones o trastornos del contenido. Se refiere a aquello sobre lo que el paciente habla, existiendo áreas sobre las que el evaluador debe preguntar. Preocupaciones. Temas que son predominantes en el pensamiento del paciente y que habitualmente se relevan en su lenguaje espontáneo y pueden ser repetitivos. Ruminaciones. Son ideas y temas repetitivos, generalmente de contenido desagradable y de duración prolongada, pero fuera del contexto del sujeto y experimentadas con una intensidad. Ideas suicidas. Ideas pensadas y planificadas que aparecen con frecuencia en estados depresivos. Ideas, imágenes o impulsos
obsesivos. Son ideas, pensamientos o impulsos repetitivos no deseados e irracionales que el sujeto reconoce como infundados y absurdos, que se impone al paciente sin que éste pueda hacer nada para librarse de ellos. Ideas fóbicas. Existe un temor angustioso y un miedo excesivo, anormal y persistente, provocado por un objeto o situación que no parecen objetivamente peligrosos, sin fundamentos sólidos o aceptados como razonables. Delirios. Los delirios son ideas que se establecen por vía patológica, sin que primen factores sociales o culturales. El delirio no es una enfermedad, sino un síntoma. La clasificación de los delirios según su contenido. Se distinguen por diferentes tipos de delirio, siendo los más significativos los siguientes. Delirio de persecución. El paciente cree firmemente que hay una conspiración contra él o que de alguna manera está siendo perseguido. Delirio de culpa. Convicción inamovible de haber hecho algo imperdonable, sintiéndose el paciente culpable de todo lo que ha ocurrido. Delirios de ruina. Creencia delirante de que las posesiones materiales se han perdido, pudiendo el paciente llegar a asegurar que él y su familia están totalmente arruinados. Delirios de control. Se trata de una sensación subjetiva e intensa que tiene el paciente de estar bajo el control de una fuerza extraña o de alguien. Delirios de celos. Está centrado alrededor del tema de la infidelidad. El sujeto está convencido de que su pareja no le es fiel, no existiendo ninguna señal de que esto sea así. Busca continuamente señales o evidencia que corroboren su creencia. Delirios somáticos. Convicción delirante de que los propios órganos han dejado de funcionar o que se están pudriendo o de alguna forma su cuerpo está alterado. Delirio de grandeza. El paciente tiene una idea exagerada de sus cualidades, capacidades, habilidades o de su propia importancia. Trastornos de la vivencia del pensamiento. Difusión del pensamiento. El paciente experimenta que sus pensamientos se difunden fuera de su mente de manera que pueden ser escuchados por otro. Es una experiencia pasiva. Inserción del pensamiento. El paciente carece del sentido normal de posesión de sus pensamientos, que no son suyos y se experimentan como extraños. Han sido insertados en su interior mediante algún mecanismo. Robo del pensamiento. El paciente cree que de alguna fuerza extraña le ha sacado los pensamientos de su cabeza, de manera que no tiene pensamientos. Lectura del pensamiento. El paciente vivencia que los demás conocen sus pensamientos o que pueden leer su mente.